En esta mañana tenemos una clase muy hermosa. El título yo no estoy acostumbrado a utilizar esto porque yo siempre uso solo el libro, pero para que ustedes vean, el tema de la clase de hoy es vivir y morir por Cristo. Y si yo le pregunto a la hermana Yesenia, ¿qué es vivir y morir por Cristo? Esta clase va a ser, vamos a involucrarnos todos, no vamos a estar solamente escuchando al maestro, porque si no, ya en 10 minutos tiro todas las balas y nos vamos a quedar todos mudos. Pero vamos a involucrarlos todos. ¿Qué es vivir y morir por Cristo? Hermano Guillermo, para usted, ¿qué es vivir y morir por Cristo? Vivir, usted sabe que vivir en Cristo es nosotros estamos viviendo en Cristo y afuera el mundo está viviendo pero sin Cristo. Entonces, como dice un himno, el himnólogo, sea que vivamos o que muramos somos del Señor. O sea, si la muerte nos sorprende, somos de Cristo, porque vivimos en Cristo. Pero si la muerte sorprende a un inconverso, no muere para Cristo. Entonces, qué bonita esperanza tenemos los hijos de Dios, los cristianos, que vivimos y sabemos que si la muerte nos sorprende o el rapto viene, morimos para Cristo. En cambio, el mundo no tiene esa dicha, no tiene esa bendición que nosotros tenemos. Si la muerte nos sorprende o el rapto de la iglesia, lamentablemente hay un lugar que el mismo Dios estableció. Amén. Ese es un punto de vista. ¿Alguien que quiera aportar más? Como dije, esta clase es de inclusión. Todos vamos a participar. No solamente yo, sino todos. Para que se vuelva dinámica, para que aprendamos, hermana Carla. También morir por Cristo es que nosotros hemos muerto al pecado por vivir en Cristo. Entonces, ahí se puede determinar como morir por Cristo, morir en el pecado, pero vivir. Amén. ¿Alguna otra opinión? Vivir para Cristo. Por Cristo. No es para Cristo, es vivir y morir por Cristo. Sí, vivir es que tenemos que morir también a la misma vez a lo viejo, en donde nosotros nos regocijaremos entre medio de la prueba. Tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban, nosotros si no estamos verdaderamente en el Espíritu, se nos va a hacer difícil vivir una vida para Cristo. Amén. Y justamente sobre Esteban es que vamos a hablar esta mañana, hermana. Bueno, que como vivir y morir por Cristo. Yo me acuerdo del apóstol Pablo cuando dijo que vivir para él era ganancia. Vivir, que si viviera para Cristo y si moriera ganancia. Y yo no me puedo comparar ni un chichín así con el apóstol Pablo, pero eso le sucedió a él. Él vivió para Cristo y murió por Cristo, dio la vida por Cristo. Así también nosotros cuando yo conocí a Jesús, yo estaba muerta en mis delitos y pecados, pero Cristo me dio vida y ahora si muero en Cristo, pero de que si estemos dispuestos a morir por Cristo, ¿verdad? amén. No, porque vienen, bueno, como el pastor Esteban, eso te lo va a dar en la clase ahora. Pues. Sí, Esteban, y este hombre murió por Cristo porque cuando una persona, muchos aquí quizás fueron al ejército, cuando se enlistan en las filas del ejército, están dispuestos a cumplir con una orden que les va a dar el jefe, luchan por un ideal. Y esto es lo mismo que nosotros los creyentes. Esteban estaba convencido que la causa de Jesucristo, el llevar el Evangelio a todas partes, estaba convencido que esa era la cura de todo el mundo. Este hombre tuvo visión y su meta, su ideal era llegar a un sitio, a un lugar donde él se propuso, no importaba las consecuencias que pasaran en el camino, pero él tenía que llegar a ese objetivo y no importando aún por su propia vida, a costa de su propia vida, él debía de cumplir esa misión. Por eso es vivir y morir por Cristo.
Exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros en la actualidad, porque como dije antes, cuando alguien se enlista en las filas del ejército, va tras un ideal. Si lo mandan a una guerra, esa guerra por algún motivo se está peleando y el objetivo es ganarla. Hay muchas bajas durante la guerra, pero no uno, muchos van a llegar vivos a cumplir, a obtener la victoria. Pero durante ese proceso algunos van a fallecer, van a quedar en el camino. Eso pasaba en la iglesia primitiva y sigue pasando en la actualidad. Hermano Marlon, usted. No, y aunque Esteban no perteneció a uno de los 12 discípulos del Señor, el Señor levantó una generación después de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, una generación con convicción, porque para vivir y morir por Cristo, hermanos, se necesita convicción. Entonces, esa generación esta generación que somos nosotros, vivimos apasionados por los ejemplos que vivieron los contemporáneos. Esa gente pagó el precio por vivir el Evangelio del Señor, porque en esos tiempos hubo persecución, hermano, el servirle a Dios, el servirle al Señor Jesús. En pocas palabras, el Señor levanta una generación con convicción. Y el hombre que tiene convicción hasta la muerte. Hay gente que muere por su partido político, muere por sus convicciones en sus países, por incluso se van hasta la ¿cómo que se llama eso? Cuando se van en ayuno y dice, vamos a una huelga de hambre, dice, por sus principios. Que conti más nosotros, que es por nuestra salvación, hermano. Por los principios cristianos que nosotros hemos creído en el Señor. Entonces, los ideales de nosotros tienen que estar bien convincentes de que nosotros, aunque, hermano, muramos, nos quiten la vida, no renegaremos del Señor. Y la pregunta del millón es, ¿esos ideales han cambiado para la iglesia? No, siguen siendo los mismos, ¿verdad? Siguen siendo los mismos. Pero muchas veces hay pocos Esteban ahora. Laqueamos hoy. Sí, bendito Dios. Vamos, la verdad central de esta clase es algo muy precioso, me llama la atención, y yo quisiera que todos nos enfocáramos en esto y esta mañana nos vayamos convencidos de lo que hemos aprendido. Dice, el cristiano debe proclamar el Evangelio a cualquier precio. Una de las cosas que más me apasiona a mí y que me llena, siento que me llena, es ver cuando las almas aceptan a Jesucristo. Salvar almas, porque eso es uno de los primeros requisitos que nosotros como creyentes estamos obligados, no si queremos, estamos obligados a cumplir, y muchas veces nosotros esto es lo primero que pasamos por alto. Hay tantas cosas que nosotros hacemos primero y esto lo dejamos por último, cuando deberíamos de ser el estandarte, lo primordial de la iglesia primitiva era expandir el Evangelio, y por ello nosotros hemos alcanzado. Y si nosotros no seguimos el legado, esto se va a estancar. Correcto. Entonces la verdad central es esa, el versículo clave, vamos a dejarle al hermano Elías que nos lo lea, es Hechos 6:8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo leo otra vez. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía... ¿Poder de qué? Bueno, lo que pasa es que para hacer un trabajo eficiente, para poder vivir y morir por Cristo, solos no podemos. Hay que reconocer primeramente que dependemos de Dios. Entonces, para vivir y morir por Cristo, si no tenemos ese poder, el cual viene de Él, somos siervos inútiles. Tenemos que ir con ese poder, ¿verdad? Que el único que lo da es Dios, y es a través del Espíritu Santo. Por eso que el Espíritu Santo es una de las funciones de ellos, del Espíritu Santo, llenarlos de poder para hacer más eficiente el trabajo, para hacer bien el trabajo, en otras palabras, ¿verdad? Porque si un siervo de Dios va sin el poder del Espíritu Santo, imagínese, a orar por un espíritu inmundo, ¿usted cree que ese espíritu inmundo se va a ir? De ninguna manera, ¿verdad?
Entonces, por eso es necesario el es poder. necesario el poder. Y esto es el ejemplo lindo de Esteban, porque Esteban fue un testigo del Señor Jesús, tanto por su vida lleno del Espíritu Santo, como también por su valerosa muerte. Lo que decía hermano Marlon, este hombre estaba convencido de sus ideales. Este hombre no importaba lo que tendría que pasar, pero él tenía algo en su mente, un objetivo, una meta que cumplir, y lo hizo, pero no lo hizo por su propia fuerza. Lo hizo lleno del Espíritu Santo, porque esto es lo primero que este hombre, las características que menciona aquí, es que era un hombre lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia del cristiano. Sin eso, estamos muertos. No hacemos nada. Tenemos miedo, ¿verdad? Estamos vacíos. Pues vamos a entrar al primer punto. Como dije, yo voy a tirar lo que tengo pronto. Pero lo importante no es la cantidad que yo hable. Lo importante es que de 2 o 3 palabras que diga, nos edifiquemos todos juntos, para que esto nos sirva a nosotros para ponerlo en práctica, porque no es solamente venir y cumplir estar una hora en la clase dominical y que nos pongan en la asistencia. Es para aprender, hermanos, y para edificarnos, para poner en práctica lo que aquí se enseña. Amén. Debo decir que en las 2 clases anteriores se estaba hablando de lo que es la iglesia primitiva, los inicios de la iglesia, ¿verdad? Señor. Muy linda, por cierto, de lo que es el liderazgo, cómo se fue instituyendo el liderazgo, los primeros padres del evangelio, los 12 apóstoles, y luego se fueron incluyendo muchos más. Esteban fue el primero de ellos, después de haber puesto a Matías, ¿verdad?, en vez de Judas. Pero cuando esto empezó, este breve periodo de tiempo, fue solamente la iglesia estaba establecida en un solo lugar, que era Jerusalén, y en las aldeas de alrededor. Esto no estaba expandido todavía, era nada más local, solamente había gente judía. Y en esa gente judía habían 3 clases de judíos. Uno de ellos eran los hebreos, que eran los de la pura raza israelita, los que habían nacido ahí, los que nunca se movieron de ese lugar, eran los nativos del lugar, y su idioma era el hebreo. Habían los segundos, que eran los griegos o helenistas. Estos eran hijos de los judíos después de la expansión, ¿verdad? Estos los que habían nacido fuera de Jerusalén, pero tenían sangre judía. Pero había un tercer grupo, que era la minoría. Estos eran los prosélitos, gente pagana que había aceptado la fe del judaísmo, y habían aceptado el rito de la circuncisión y todo eso, y habían renunciado a lo que es el paganismo, se habían convertido, pero no tenían sangre judía. Eran tres grupos que había en esa época que formaban la iglesia primitiva. Pero como iba creciendo, y también una de las razones que al crecimiento también se añadían necesidades, se añadían muchas cosas, trabajo que hacer, porque eso es lo que trae. Muchas veces nosotros anhelamos crecimiento en la obra, crecimiento en nuestro trabajo, crecimiento en nuestra familia, pero todo crecimiento conlleva a un trabajo más, trae dificultades. En esta ocasión la dificultad que había era que no había la adecuada repartición de los bienes para las viudas, para los necesitados, y algunos de ellos se estaban quejando porque a otros le daban y a ellos no, y surgió este problema. Entonces los apóstoles tomaron una sabia decisión, dice, de reunir al pueblo, y dentro de ellos elegir a 7 hombres para el servicio. La Biblia habla de diácono, pero la definición de diácono es servidor. Eso es lo que estos hombres debían de hacer, es servir. O sea, el trabajo de nosotros, los diáconos, es servir, ¿verdad? No que nos sirvan, sino que nosotros servir a los demás. Correcto. Ajá, entonces esto era la función que estos hombres tenían que ejercer, la función que debían de desarrollar. Pero el primero que escogen es a Esteban, y después siguen los demás. Pero este hombre resalta porque dice lo que dijimos anteriormente, era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, un hombre con visión. Dios no va a escoger a personas que van a estar solamente sentados ahí, no, que va a escoger gente que comparta la visión de Él. Y este hombre lo escogieron para un trabajo que era repartir los bienes al pueblo. Pero él no se quedó conforme con eso. Este hombre tenía un deseo más grande.
Este hombre quería que el evangelio se expandiera a todos los demás. Y es que ahí por esa razón viene el problema, porque cuando nosotros, hay que tener claro que cuando nosotros nos decidimos a servir a Dios de verdad, como Dios lo quiere, vamos a tener problemas, va a haber oposición. Y rápidamente le hubo oposición para este hombre. Y dice que surgió un serio problema porque las viudas estaban teniendo esas dificultades. Pero dice, la razón de tener diáconos como parte de un grupo de líderes en la iglesia debería ser hoy la misma que eran aquellos primeros creyentes. Su papel como líderes consiste en facilitar el ministerio de la iglesia y permitir que los pastores se enfoquen en su papel como predicadores, maestros y pastores. Cuando los creyentes llenos del Espíritu Santo respondan al llamado de servir, usando los talentos que Dios les ha dado, entonces dice, será el evangelio proclamado y avanzaremos. De otra manera, hermano, si nosotros, es muy bonito nosotros recibir un cargo o no tener cargo, pero si nos quedamos sentados en tenemos todos, cuando Dios nos llama es por una razón. Él quiere que trabajemos. Y si nosotros nos quedamos sentados, ¿avanzaremos? ¿Cumpliremos el propósito de Dios? ¿Verdad que no? Entonces, esto es lo que en esta mañana, la clase de esta mañana quiere enseñarnos. Que nosotros como iglesia despertemos y nos preguntemos, ¿estamos haciendo el trabajo que Dios quiere que hagamos? No lo estamos haciendo. Yo a veces me pienso en eso y no lo estamos haciendo. Pero, ¿lo podemos hacer? Sí, ¿verdad? Es que tenemos la autoridad de Dios. Dice el segundo punto, el inciso B del punto número 1 dice, ministra en medio del pueblo. La historia de aquellos primeros diáconos no termina con la selección y nueva responsabilidad sobre el ministerio de las viudas de la iglesia. El anhelo que tenía Esteban era servir al Señor. Lo llevó a ser usado en otros aspectos del ministerio. Dios usó a este hombre de fe para hacer grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Era el puesto, era el cargo, era la posición que este hombre tenía, que lo hacía hacer los prodigios y milagros. Pregunto. ¿No, verdad? No. El poder del Espíritu Santo. Porque esa es la clave que nosotros tenemos, debemos de tener. Y hago esta pregunta que me gustó tanto y se la quiero hacer a ustedes. Y aquí vamos a detener un poco y quiero que me aporten lo que ustedes piensan de esto. ¿Qué haría falta para que Dios pudiera hacer cosas milagrosas a través de nosotros? Sometimiento. ¿Sometimiento? Vamos a meterlo más profundo, hermano, más. Quiero que nos adentremos en este punto. Sometimiento, porque Dios no le puede otorgar algo al cristiano si no primero está buscando, porque para poder vencer los obstáculos que va a recibir, porque una de las cosas, la persona, el cristiano que está sometido, es porque está también preparado para soportar las pruebas que le vendrán, y ahí es en donde él, si el Señor lo ha elegido, le va a dar el poder del Espíritu Santo. Amén. Hermana Olga, ¿qué haría falta para que Dios pudiera hacer cosas maravillosas a través de nosotros? Bueno, haría falta primeramente que estemos bien delante de su presencia, que seamos cristianos aprobados, que busquemos a Dios siempre en oración, en ayuno, y que tengamos esa autoridad de parte del Señor para que si es un enfermo el que venga, que tengamos la autoridad de echar esa enfermedad en el nombre de Jesús, que si está endemoniado tengamos también esa autoridad para echarlo, y podemos hacer milagros. Dice, el mismo Jesús decía, más grandes que lo que yo hago. Amén. Él va al Padre y ruega y nos da todavía más autoridad que la que él tenía. Pero sí, es necesario que nosotros estemos ahí conectados con el Señor, porque
sí podemos hacer ese trabajo, pero tiene que ser que estemos bien con el Señor para que Él nos pueda usar en el momento preciso. Correcto. Manelilla. Sí, aparte de todo eso que han dicho los hermanos, una gran realidad, ¿verdad? La obediencia, el sometimiento, todo eso lo va a llevar a que Dios le va a otorgar el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Pero aparte de todo eso, hay que creerle al Señor, porque si no activamos la fe, es otra de las cosas que a veces pasa en las personas que muchas veces no tenemos fe, y a Dios hay que creerle. Entonces, pero cuando Él ya nos da todas esas herramientas, entonces por supuesto que cuando tengamos todo el complemento de esto, pues vamos a verlo. Los milagros, los prodigios. Mano Rosalío, saque su Biblia y vamos a leer Marcos 16, 17 y 20. Gloria a Jesús. Tener Biblia en mano, hermano. Marcos 16. Sí, del 17 al 20. Amén. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Pero algo me llama la atención, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Amén. O sea, ¿esto es para unos pocos o es para todos? Para todos. Para todos, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué muchas veces nosotros vivimos sumergidos en esa pasividad? Como que no despertamos. Estamos esperando que lo haga otro. Y, hermana buena, iba a En vez decir. de que las señales nos sigan a nosotros, estamos nosotros buscando las Sí, señales. sí. ¿No se ha dado cuenta ustedes que apenas escuchamos que va a haber un predicador que tiene el nombre y vamos para allá para que ore por nosotros? Ajá, y no tenemos nosotros la misma capacidad, el mismo acceso a él nosotros si vamos de rodillas. Amén. Bueno, Marlon, algo más que darle al punto, porque esto sobre esto es lo que yo quiero que ahondemos un poco. Sí, yo creo que todo radica, hermano, esto viene como un efecto dominó. Hay que hacer conciencia, y lo que está la clase de hoy es haciendo conciencia a las generaciones presentes. Porque nosotros no solamente nos estamos haciendo un trabajo, sino que estamos afectando a la juventud, estamos afectando a los niños. Nuestra juventud no ve a nosotros que evangelizamos, pues ellos se van criando con esa conciencia de no evangelizar en grupo. Los testigos de Jehová, los mormones, ellos salen en grupo y andan. Entonces los niños, si usted ve la generación nueva, andan con biblita en mano y andan con su espadita ahí. Y aunque andan la doctrina torcida, pero ellos andan imitando a sus padres o a sus líderes. En este caso, yo creo que falta conciencia en la iglesia cristiana del presente, que nosotros mismos comienza desde el liderazgo y sigue por ahí, porque esto es un efecto dominó. La nación norteamericana, porque es una potencia gigante en el mundo entero, porque los norteamericanos han descubierto que en la educación está la clave del crecimiento, del desarrollo. Desde pequeños los niños comienzan a estudiar, y no es permitido que en Estados Unidos que los niños dejen de estudiar hasta que lleguen a cierta edad. Entonces eso mantiene un alto nivel en la sociedad. La iglesia del Señor tenemos que prepararnos, no solamente llenarnos del poder del Espíritu Santo, sino que prepararnos en el estudio de la palabra. Y comienza desde arriba, pienso yo, desde la base. Si tenemos un líder que trabaja y se proyecta de esa manera, pues el resto del grupo lo va a seguir. Pero si nuestros líderes no tienen esa, y no estoy diciendo de que el líder es el único responsable, creo que esta clase es para que todos hagamos conciencia de que uno de los planes grandes del Señor, poniendo el ejemplo de Esteban, es que tenemos que predicar la palabra, que tenemos que transmitirla a aquella gente que no desconoce al Señor. Por eso hoy en día pienso de que es bueno que nosotros, lo que usted dijo, que tomemos conciencia,
que necesitamos la autoridad de Dios también para cuando salgamos afuera y nos llenemos del poder de Dios, porque no podemos ir con armas humanas, con argumento humano, sino que tenemos que ir con la autoridad del Señor. Sí, y algo lindo de esto es que es responsabilidad de todos, porque si vemos la razón por la cual los líderes, los 12 apóstoles escogieron a estos 7 hombres, eran porque ellos no querían descuidar en la predicación de la palabra de Dios, ¿verdad? Eran dos cosas, la oración y la enseñanza. Era una cosa primordial, lo más importante para ellos. Lo demás, para eso escogieron a estos hombres, para hacer el trabajo, porque no querían que les quitara el tiempo. Les estaban enseñando, los que venían atrás, que lo más importante de esto era que el evangelio se expandiera. Y ellos no querían que nada les obstaculizara para hacer esa labor. Pero también Esteban no fue escogido para esa cosa, para ese trabajo. Esteban fue escogido para repartir. Las mesas habla de dinero, ¿verdad? Sí, de repartir todas las limosnas equitativamente. Pero este hombre, en su corazón había algo más que le ardía su corazón por lo mismo, por expandir el evangelio. O sea, no solamente el líder, sino todos estamos obligados, porque la palabra de Dios dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No hace una pregunta si quieres ir, ve, y si no, es un mandato: ir, todo. Creyente nuevo o viejo, o grande o pequeño, hay que hacerlo, porque nuestro Dios nos lo manda. Pero la clave de todo esto es la unción. Sin la unción. Sí, hermano, pero también yo veo que para nosotros obtener todos esos beneficios que están para los cristianos, mire, están gratis, pero hay que pagar un precio. Entonces, eso es lo que yo veo que ahora hace falta, ¿verdad? Hombres poderosos llenos del Espíritu Santo, porque para todo eso Dios lo da, pero hay que llenar un requisito con Dios. Y cuando eso no se llena, porque Dios es santo y Él los dones pues los reparte, ¿verdad? Pero se lo va a dar a alguien que esté cumpliendo lo que Él espera de nosotros. Y cuando nos enfocamos quizás más a lo material, a todas las cosas que nos quitan la comunión con Dios, entonces esa es la falta que yo veo, pues, no sé si estoy correcto, pero es la falta que yo veo de que hoy el Espíritu Santo no se ve así con grandes prodigios y milagros, por lo menos dentro del, digamos, las iglesias están apagadas, que hay predicadores y hay siervos de Dios ungidos, sí, de lógica que sí, pero ellos han pagado un precio. Eso veo es, yo que hay que eso pagar es, porque un precio. las promesas que Dios hizo no están incumplidas, ¿verdad? No, Dios es fiel. Porque Él es fiel. Sí. Y Él prometió que la va a dar, lo va a dar. Lo que pasa es que fieles. nuestro corazón no está en eso, no está en buscar la presencia de Dios, sino que está en otras cosas, diferentes a lo que en realidad necesitamos nosotros. Yo creo que una iglesia madura, hermano, una iglesia ya madura, tiene que tener un buen balance. Porque los diáconos fueron escogidos para servir las mesas. Ajá. Y los 12 apóstoles se metieron directamente en la predicación. Seña de que Esteban era fruto de la predicación de los apóstoles. Correcto. Porque él fue convertido después, él fue llamado después, pero más sin embargo, miramos que Esteban tenía en su mente clara que la predicación del evangelio era primordial, aunque él servía las mesas. Que es ahí donde está el desbalance, que a veces nosotros creemos que el hacer nuestro trabajo aquí en el culto, que me toca hoy leer la lectura o que me toca hoy cualquier privilegio que me dé, ese es mi trabajo en la iglesia. No, esto va mucho más allá de las paredes de la iglesia. Sí. Es lo que quiere concientizar el Señor en esta mañana. Así mismo es. Y eso... Sí, ya en esto quiero decirles también de que, fíjense, hermano, de que eso lo que está yendo mano a mano es bien importante, porque muchas veces nosotros solo estamos enfocados aquí mismo, aquí. Tenemos que salir a las calles, tenemos que salir. Miren el ejemplo que pasó ayer en Elizabeth. Fíjense que los hermanos que vinieron, ¿verdad? De la mañana me habían dicho a mí que íbamos a hacer un culto. Entonces, y bueno, los preparamos y hicimos un culto ahí enfrente de la casa, hermano de Nilsson. Y fíjense, hermano, de que
bueno, empezamos, oramos y cantamos y todo, y empezamos a hacer la invitación a los vecinos ahí con micrófonos, porque teníamos ahí preparado un equipito ahí, ¿no? Bueno, y iba pasando un borrachito ahí, iba bien tomado el muchacho que vino ayer aquí. Le quiero contar un poquito de testimonio. Sí, entonces, algo breve, hermano, porque... Sí. Entonces, pero sí es importante, va sobre la clase también. Ajá. Entonces, vean, de que él iba pasando y luego pues dos hermanos le llegaron allí y bueno, y ¿saben a qué iba ese muchacho? A meterle el cuchillo a otra persona, digo. Eso es lo que él dijo, a meterle el cuchillo a otra persona, digo. Entonces, luego lo oramos y luego ya se puso al frente del predicador y seguimos orando. Luego cayó él y tiraba un montón de saliva bien feo aquí. Entonces, tiró un CD, un arito que andaba lo tiró, una cadena que andaba, todo, se despojó de todo. Entonces le digo, y después, mire, le dijimos nosotros, le hicimos la invitación para acá y que si podía venir con nosotros, y fue cosa de que él dijo, sí, voy con ustedes. Miren, anoche ese muchacho ya andaba ahí jalando mesas, andaba anoche, ¿lo vieron, pastor? Ahí andaba ahí jalando mesas, jalando sillas. Vean, y cómo llegó ese muchacho ayer tarde, cómo andaba de Si ustedes no hubiesen hecho esa acción de ponerse a predicar la palabra de Dios allí, eso no hubiera sucedido. Sí. Entonces es importante que salgamos porque hay mucha necesidad allá afuera. Amén. Mucha necesidad. Exactamente. Amén, hermano, hasta ahí. Y eso es lo que estamos llamados a hacer todos, no solamente los de Elizabeth. Es todo, toda la iglesia. Amén. Pero, hermano Guillermo. Sí, si notamos acá, dice que los apóstoles tomaron de decisiones manifestando madurez y sabiduría, porque ellos podían hacer el trabajo de Esteban, pero por eso buscaron a líderes capaces para que lo pudieran hacer. Pero otra de las cosas que vemos aquí es que Esteban se le dio el privilegio, y el líder de Esteban eran los apóstoles. Pero Esteban no dijo, los apóstoles que tienen que ir a predicar. O sea, Esteban no dijo, yo tengo el cargo de diácono y yo voy a ejercer lo que es el diácono. Entonces, a veces nosotros, como cristianos, a veces queremos darle la carga al presidente, a la presidenta, al pastor, y todos somos llamados. Claro que el pastor, que los presidentes son llamados, pero también Esteban, él vio la necesidad, y lo que me gusta y me impacta es, dice, cuando nosotros proclamemos de verdad el evangelio en medio de los no creyentes, deberíamos pedir la manifestación y señales y esperar que el Señor confirme su palabra por medio de las señales que lo seguirán. Lo que hicieron los hermanos anoche, el ejemplo está bien acá en la clase. Ellos predicaron afuera. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que al cristiano lo preparan para predicar adentro. Aquí mismo nos descabezamos todos. No lo preparan para ir afuera, nos preparan para acá adentro. Entonces, por eso es que no vemos la gloria de Dios. Aunque esta es la escuela. Sí, pero la escuela para acá. La escuela, porque ahí es el siguiente paso. Después que ustedes se gradúen vamos todos para la calle. Yo me los voy a llevar este semestre, me los voy a llevar afuera. Gloria a Dios. Y uno de lo que yo le estoy diciendo al pastor, yo voy a hablar con el pastor porque me los voy a llevar afuera. ¿Me explico? Y lo vamos a llevar a toda la iglesia. Todo eso nos necesitamos. Sí, exactamente. Y de eso se trata este primer punto, de que quede claro que nada de esto puede ser posible si no va acompañado del Espíritu Santo. Porque este hombre lo primero que tenía era la llenura del Espíritu Santo. Aquí la clave es la unción. Si vemos otra cosa también, hermano Marlon, digamos, establece un negocio y dice, yo voy a hacer un negocio, pero solo la familia está involucrada en consumir y todo eso, el negocio no va a prosperar. No crece. Entonces la iglesia a veces pasa lo mismo. Si solo entre los mismos estamos aquí teniendo comunión o predicándonos unos con los otros, los mismos vamos a estar siempre. Pero si los que estamos aquí nos involucramos con aquellos que tienen necesidad allá afuera, esta iglesia va a crecer. Y eso es lo que quiero que también nos quede a nosotros. Habemos un buen grupo. Y que esta clase no sea, como dije, otra más del montón, sino que comencemos a actuar. Porque muchas veces nos predican y nos dicen tantas cosas que es lo que tenemos. Y salimos diciendo, hoy Dios habló.
Hoy sí nos dijo que teníamos, pero allá salimos y se nos olvidó. ¿Qué hicimos? ¿Le hicimos caso a lo que Dios nos dijo? ¿Verdad que no? Eso no es de amnesia. Sí, sí. O sea, aquí la clave no es hablar, es actuar. Por favor, Actuar. Ya no nosotros mismos, pero... Exactamente. Y un joven que me llama la atención y que hizo grandes cosas, no por su fuerza ni por su capacidad, fue David. David venció a un gigante. Pero ¿qué es lo que tenía este hombre? Había estado ungido, había sido ungido con el poder del Espíritu Santo mucho tiempo antes, ¿verdad? Y el cristiano debe hacer lo mismo. Ir de rodillas y pedir que Dios que cuando vayamos allá afuera no vayamos secos, sino que llevemos la unción del Espíritu Santo, porque allá podemos encontrarnos con diferentes cosas. Si vamos a una casa y en esa casa hay un problema, nosotros tenemos que tener la capacidad de orar y saber que Dios nos va a respaldar. Si no, vamos a salir nosotros por las escaleras corriendo ahí derrotados. Y eso es lo que el primer punto de esta clase de ahora se trata sobre eso. Es sostener que se necesita el poder del Espíritu Santo para el servicio del cristiano. Sin el poder del Espíritu Santo, hermano, estamos vacíos. Amén. Vamos a pasar al segundo punto. Y es falsamente acusado. Hermano Elías, léame Hechos 6, 9, 10. Hechos 6, 9, 10. Sí. Aquí en el libro. En el libro o en la Biblia, hermano. Ok, lo leo en la Biblia mejor. Hechos 6, 9 y 10. Dice así. Hechos 6, del 9 al 10. Sí. Entonces levantaron unos de las sinagogas llamados los libertos y de los de Chipre, de Sirenia, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Amén. O sea, pero como dije antes, que cuando nosotros nos decidimos a servir a Dios como Él quiere que lo hagamos, va a haber oposición. Y esto es lo que sucedió con Esteban. Cuando este hombre comenzó a predicar la palabra de Dios, a decir que Jesucristo era el único medio para ir al Padre, los judíos no les gustó, porque era algo contrario de lo que ellos estaban enseñando. Ellos, la ley, para ellos Esteban estaba infringiendo la ley, y comenzaron a acusarlo. Dice que buscaron personas, hasta les pagaron para dar testimonio falso. Y apareció, dice, entonces se levantaron unos de las sinagogas llamadas de los libertos. Gente que, por lo que pude averiguar, esto de los libertos era una comunidad que habían sido esclavos antes y luego fueron liberados, después estos eran los que estaban en contra de lo que Esteban, los primeros que se levantaron en contra de Esteban, ¿verdad? Pero algo muy lindo que este hombre tenía, Esteban dice, guiado por el Espíritu Santo, fue capaz de presentar varios argumentos que sus oponentes no pudieron debatir. O sea que hay que estar tranquilos, que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, puede levantarse cualquier oposición, pero Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a dar cómo poder salir del problema. Y eso es lo que Esteban obtuvo en ese momento, que a pesar de todo lo que esta gente estaban haciendo en contra de él tenía la capacidad que le daba el Espíritu Santo para poder defender lo que él estaba anunciando, porque este hombre, si seguimos leyendo el capítulo número 7, ahí hizo una defensa de mente del Evangelio y les comenzó a hablar desde Abraham, todo lo que ellos habían hecho en contra de los profetas y habían rehusado a creer en Jesucristo. Y todo esto, esta gente se enojaron tanto que al final saben lo que sucedió, ¿verdad? Pero
dice, como no fueron capaces de debatir sus argumentos, sus enemigos buscaron otros medios para silenciarlo. Encontraron hombres dispuestos a mentir acerca de él. No sea extraño usted, hermano, que pueda levantarle calumnia, cosas que tal vez usted nunca ha hecho, pero por tal de que la obra no crezca, el enemigo, inclusive hasta nosotros mismos, nos va a usar para entre nosotros acusarnos. Y eso hay que tener muchísimo cuidado, porque a veces dentro de nosotros mismos hay celos. Vemos que un hermano se va levantando, que Dios lo está usando, y dice, bueno, ¿y ese qué? Y comienzan y a veces no es que nosotros querramos, sino que como no estamos muy bien con Dios, nuestra visión espiritual está debilitada, cualquier cosa que veamos nos parece que aquel hombre está en pecado, aquella mujer está en pecado, y comenzamos a acusarlo, tal vez a quitar lo que Dios quiere hacer a través de esa persona, y nosotros nos convertimos en tropiezo para los que se están levantando, y hay que tener muchísimo cuidado sobre eso. Nosotros tenemos que cuando llega eso, hermano, ir de rodillas y decirle, Señor Jesús, tú eres el que vas a hacer las cosas. Yo no estoy aquí para juzgar, yo estoy aquí porque el ministerio de Jesucristo no fue de juzgar, ¿verdad que no? El ministerio de Jesucristo fue para libertar, para no va la palabra en este momento, restaurar a las personas. Y entonces hay que tener cuidado para que nosotros mismos, en lugar de ser de edificación, seamos para destrucción. Aquí lo que tenemos que hacer es, todos como estaban allá en el aposento alto, ¿verdad? Unidos. Por eso se derramó el Espíritu Santo en ese lugar. Porque todos tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo objetivo, una misma meta. Y como iglesia debemos de hacer lo mismo nosotros. De otra forma, si yo voy para abajo, otro va para arriba, otro va para el lado, no vamos a avanzar. Vamos a estar tira y jala. Y también ahí miramos, hermano, no solamente una escuela importante, hermano, de Esteban, sino de que la conciencia de este hombre, porque si ve el contexto del versículo 7, dice de que él hacía prodigios y milagros. En pocas palabras, las señales de él no se manifiestan solo dentro de nuestra iglesia, hermano. Las señales del Señor se manifiestan fuera de la iglesia, porque el que se decide hacer el trabajo de Dios, hermano, el Espíritu Santo va a ir con él. Y el Señor se va a mover en medio de nosotros. Lo que pasa es que nosotros hemos perdido convicción y temor. El enemigo nos tiene como atemorizado de que Él no hace lo que cree que solo aquí nosotros podemos ministrar. Es más, hay gente, hermano, de nosotros aquí sentados, que tenemos miedo de ministrarle a alguien, orar por alguien. Carecemos de autoridad. Hay gente que llama al pastor o al líder de él, espiritual, para ir a orar por una persona. A donde usted ve en las escrituras, él dijo, y recibiréis poder, le dijo a la iglesia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿sabe lo que sucede, hermano? Ahí lo que pasa es, primero, voy a decir esto y lo voy a decir con toda autoridad, la escuela que recibimos, porque esta es nuestra escuela. Si aquí nosotros enseñamos a nuestros discípulos que se muevan en autoridad, usted va a aprender a moverse en autoridad. Segundo, usted como discípulo tiene que meterse en las escrituras, estudiar la palabra y llenarse del poder de Dios a través de la oración. Porque si yo te enseño a ti, te educo a ti, y como dice el hermano Mauricio, después que te eduqué, te enseñé, se te olvidó y tiraste al cesto de la basura, de nada va a servir. Entonces nosotros en casa nos preparamos, nos ungimos del poder de Dios y hacer el trabajo. ¿Me explico, hermano? La escuela de Esteban, hermano, es inedutable. La escuela de Esteban estaba bajo los 12 discípulos y él tenía una buena escuela, pero era un buen discípulo, un buen alumno. Se tiraba de rodillas, estudiaba. En aquellos entonces no tenían la escritura como la tenemos nosotros, que decimos, oh, Esteban estudiaba las escrituras. No, toda la enseñanza se la llevaba aquí porque no tenían los escritos. Lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Entonces hoy nosotros tenemos mejor equipo, hermano. Mire, hay Biblias, hay compendios, hay comentarios bíblicos, hermano, para que usted se prepare. El Señor me ha puesto a escribir un libro y lo voy a hacer junto con los estudiantes cuando se gradúen del tercer año. Un libro que ya el Señor me lo puso en el corazón hacerlo, para trabajadores de afuera, que vayamos a trabajar afuera. Termino con esto, hermano Mauricio, es lo siguiente, la escuela de nosotros es esta, y nuestro terreno de trabajo es afuera. Amén.
humana, hermano Freddy. Pero otra virtud que este hombre tenía era que a pesar de todos esos problemas, todas esas acusaciones que estaba recibiendo, él no actuó arrebatadamente, ¿verdad? Él tenía una paz en su alma. Él estaba seguro de lo que estaba hablando. Él no se enojó. Él esa defensa que hizo no lo hizo con ira, lo hizo en tranquilidad. El verso ese último que leyó el hermano Elías dice que él confrontó a estos hombres con sabiduría. Con sabiduría. ¿Y eso y lo da? entendimiento. ¿Quién da eso? El Señor. El Señor Jesús. Y todos tenemos acceso a eso, hermano. Porque dice que el que no la tiene, que pida, que Él le da abundantemente la sabiduría, ¿verdad que sí? Entonces nosotros podemos hacerlo, podemos pedirlo, hermano. Es que nosotros tenemos la fuente, solamente hay que ir, hay que buscar de esa. Porque Él no nos va a decir, no, tú no porque tú vas llegando, tú no porque tú eres pequeño, no, tú no porque no. Es para todos, hermano. Solo tenemos que buscarlo. A pesar de la seria situación de la que se hallaba, Esteban no se sentía ansioso ni angustiado. Aunque lo acusaron falsamente, él estaba en paz. Se hizo evidente por su aspecto externo, su rostro estaba, su semblante no parecía preocupado, no se parecía enojado. Él estaba en paz, en tranquilidad. ¿Y cómo es posible estar en paz cuando se enfrenta a la oposición por causa del Evangelio? Ana Rosalía. Una de las claves es estar uno con la convicción de que Dios está con nosotros. De que cuando nosotros estamos con esa convicción, nada nos puede atemorizar, ni hambre, ni desnudez, ni persecución, ni muerte, sino estar conscientes de que Dios está con nosotros. Si morimos, morimos para Cristo. Si vivimos, vivimos para Cristo. Entonces nosotros ya no somos nosotros mismos, sino que Cristo vive en nosotros. Él opera en nosotros y nosotros no podemos estar con ese miedo del daño que los puedan hacer. Amén. De las hembras acá, alguien que quiera decirme cómo es posible estar en paz cuando nos enfrentamos a oposiciones. Mantener la firmeza. En parte, hermano Mauricio, yo creo que podemos estar en paz, porque si no hemos cometido nada, ¿por qué lo vamos a desesperar? Entonces, y nosotros hemos creído en un Dios de poder. Eso. Entonces, Él sabe que nuestro corazón, Él sabe los pasos que hemos andado, entonces, ¿de qué vamos a desconfiar? Te digo una ¿Por qué palabra no linda. podemos entrar Te digo algo en ira? precioso que es que sabemos en quién hemos creído. Esteban, él sabía en quién había creído. Y él tenía un ejemplo que seguir, era de Jesús. Y otra cosa que me gusta de Esteban, porque me hace meditar en dos cosas, que era primeramente un hombre bien instruido, ¿verdad? Segundo es de que estaba lleno del Espíritu Santo, sí, del poder de Dios. Y lo que me gusta es que él predicaba, pero no predicaba falsamente, ¿verdad? Él predicaba su palabra, le guste a quien le guste. Él estaba hablando de su palabra. Y la defendió aún a costa de su propia vida. Porque él vivía la palabra con temor. Eso es lo que me hace pensar, que él vivía la palabra de Dios con temor. Y cuando hay temor, nosotros pensamos para actuar mal, ¿verdad? Amén. Pero cuando no tenemos temor de Dios, pues los tiramos ahí como quieran. Pero pero me encanta mucho lo de Esteban, sí me gusta, porque fue el primer mártir que murió. Y también dice la Biblia que cuando él murió, fue el único que pronunció lo mismo que Dios. Exactamente. Dijo, perdónale porque no saben lo que hacen. Es porque él, por eso mismo, él había visto a Jesús, su ejemplo era Jesús. Y ese tiene que ser hasta en su rostro se podía ver. Léame, por favor, hermano Elías, primera de Pedro 2:20 al 23. Del 20 al 23. Sí. Pues qué gloria es si pecado sois abofeteado y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es probado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que
sigamos sus pisadas. Hasta el 23. Sí. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldicen no responde con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. ¿Está ahí? Sí. O sea, el ejemplo que Esteban tomó fue el de Jesucristo, porque Jesucristo, Él sufrió por todos nosotros. Y Él también quería hacer lo mismo. Hizo lo mismo en defensa del Evangelio que Jesucristo había enseñado. Dice que la mayor distinción y más alto privilegio de cualquier creyente es sufrir por el Evangelio de Jesucristo. O sea, es un privilegio. No lo veamos como algo malo, sino algo bueno, porque Esteban, después de que pasó todo esto percance, todo este sufrimiento, vio algo maravilloso. Tuvo su premio. Y ese es el tercer punto. Dice, el primer mártir cristiano, una proclamación para producir convicción. Él estaba convencido de que ese trabajo que él estaba haciendo y ese sufrimiento que estaba pasando no era en vano. Tenía esa convicción. Y nosotros como creyentes tenemos que tener eso. A él le permitieron hablar y defender el Evangelio. Nosotros también podemos hacerlo. Podemos ir a la calle y defender nuestro Evangelio y predicarle a aquel, porque hay mucha necesidad allá afuera, hermanos. No es sencillo lo que está pasando. La idea central era el pueblo de Israel tenía un largo historial. Lo que les dije antes, les habló desde Abraham. Todo lo que ellos habían hecho en desobediencia a Dios a través de la ley. Ellos se suponía que ellos estaban cumpliendo adecuadamente la ley, pero no era cierto. Y para ellos estaban en lo correcto, pero todavía no se les había abierto los ojos espirituales. Las palabras que Esteban hicieron, las palabras de Esteban hicieron que se enfurecieran los corazones y se escucharon, hasta rechinaron los dientes de rabia en su contra. Porque cuando ellos escucharon esa defensa tan fuerte, tan convincente de este hombre, y sabían que le estaba diciendo la verdad, no tenían argumento de cómo defenderse, porque ellos sabían que lo que este hombre les estaba diciendo era real, y no había cómo. Pero Hechos 7, 55 al 60, eso sí quiero que me lo lea una hermana. Son 5 versículos. Hermano. Sí, léamelo. El 55. Sí, del 55 al 60, 5 versículos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Hasta 57 me dijo. Sí, está ahí, hermano. O sea que fue tanta el enojo de estas personas que inclusive lo apedrearon y lo mataron, ¿no? Pero este hombre vio algo precioso en ese proceso. Él pronunció las mismas palabras de Jesucristo: perdónales porque ellos no saben lo que hacen. Y algo lindo, que dice que vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. En otra versión, en la NBI, dice, vio a Jesucristo de pie a la diestra del Padre. Entonces quiere decir de que Jesucristo dice que eso era un símbolo de que Jesús estaba de pie, como diciéndole al Padre: Padre, mira, aquí está, es mi hijo, que dio su vida por mí, no le importó sufrir tanto, pero mira, aquí lo recibo, para que te des cuenta de que hay gente allá en la tierra que defiende mi evangelio. Y no fuera precioso que Dios dijera eso de nosotros, que hay gente en Roca de Salvación que predica la palabra a pesar de cualquier dificultad.
Porque aquí vivimos una vida que no hay persecución. Pero si ustedes tienen internet, se pudieron dar cuenta que hace muy pocos días mataron como a 30 cristianos allá, un grupo radical que está decapitaron, la sangre se veía en el mar que está rojo, se veía. Esa gente murió por causa de Jesucristo. Porque dijeron que eran cristianos. Y no negaron, ellos prefirieron morir. Y eso está sucediendo en la actualidad allá. Nosotros podemos llegar allá, pero acá ¿estará pasando algo así aquí, hermano? Bien, ellos podían negar al Señor y después pedirle perdón. Señor, perdona. No lo hicieron. No lo hicieron. Porque yo me la juego. No. Y después le pido perdón al Señor, ¿verdad? Pero ellos no negaban, porque ellos bien podían. Ellos sabían que si decían que eran cristianos, se lo echaban a los 30. Y lo confesaron. ¿Qué usted hubiera hecho? Yo me la juego. Y después me arrepiento. Pero las cosas que si ellos se negaban tenían que irse al lado de ellos y ser de su bando. Después me les corro. Y acá nosotros no tenemos esa clase de persecución, ¿verdad? No tenemos esos problemas, pero tenemos nosotros como iglesia enfrentamos otra clase de problemas, más sutiles quizás que el enemigo utiliza, pero estamos enfrentándonos a eso, que obstaculiza el evangelismo. ¿Cuántas veces usted ha ido a la calle y la gente lo que le dice, no, yo no tengo? El otro día encontré una muchacha y le extendí la mano con un tratado y me dijo, me dijo, ahorita no tengo tiempo, voy tarde para el trabajo, otro día será. Nos podemos desanimar. Entonces cuando sucede eso, nosotros nos desanimamos. Cuando nosotros le hablamos a una persona y dice, no, eso es para los viejos, no, ahora no tengo tiempo para escuchar eso, no, ahora otra vez será. Nosotros ya no lo volvemos a hacer. Si el hermano Guillermo me permite compartir un secreto de lo que nosotros tenemos allá en esa casa donde vamos a visitar. ¿Puedo hablar de eso, hermano? Saben que nosotros estamos yendo a visitar un hogar. Y al principio llegamos, ¿verdad? Y encontramos que nosotros hablábamos y como que no nos prestaban atención. Había una interferencia ahí que muchas veces nos comenzábamos a hablar entre nosotros, siempre orábamos y para que Dios rompiera aquellas cadenas, aquella muralla que había. Si nosotros el martes fuimos con el hermano Guillermo, las cosas eran diferentes. Ese hombre comenzó a decirnos, primero nos preguntó, ¿ustedes por qué tomaron la decisión de venir a mi casa? ¿Quién les dijo que vinieran? Entonces le comenzamos a decir nosotros que se tiene en nuestro corazón el ir a las casas a predicar a las personas que de verdad necesitaban de Dios. Entonces él dijo, a mí tenían tiempo de estarme diciendo de que por favor si yo podía abrir la puerta, pero yo no quería. Insistió tanto mi hermano, dijo que dije que sí, pero yo pensé que solamente iban a venir una vez, porque de otra iglesia dijo vinieron y solo vinieron, como no les puse atención ya no volvieron. Se desanimaron. Pero ustedes ya tienen 4 meses y siguen viniendo. Wow. Y miren hasta dónde han llegado, Dios, que yo ya fui la primera vez a la iglesia. La esposa lloraba y nos decía, ¿saben qué? Dijo, tengo 2 hijos y los 2 hijos yo los he presentado sola en la iglesia porque él nunca ha querido ir a una iglesia. Wow. Entonces dijo, pero esto es una ganancia que por lo menos ya de él nació, dijo, quiero ir al culto. Entonces, si nosotros no nos hubiéramos hecho la cara dura y hubiéramos de estar yendo todos los martes, aunque no hubiésemos logrado eso, nos hubiésemos desanimado. Tal vez no nos ofrecen decapitarnos, pero cuando nosotros vemos la actitud de las personas que no quieren saber de Dios, muy pronto podemos tirar la toalla. O de menos que ya te cierren la puerta y se digan, no vengan más. Pero igual hacen mantenido. Sí, entonces quiere decir que vale la pena. Había necesidad en esa familia. Muchas veces nosotros hemos llegado y han habido problemas, pero hemos orado a Dios y Dios ha hecho la obra. Al final dicen, wow, eso que ustedes dijeron como que ya lo sabían. Y hemos visto en tan poco tiempo, ha sido un aprendizaje para nosotros porque Dios nos ha ido moldeando y nos está haciendo saber de que a través de tantas dificultades, pero es necesario, no darnos por vencidos. Entonces yo pregunto, ¿será que solamente el hermano Guillermo y yo podemos hacer eso? ¿No es responsabilidad de todos? Sí.
Entonces nosotros estamos llamados a hacer el trabajo que Dios nos quiere que hagamos, hermanos. Amén. Tomemos conciencia y es momento de que nosotros expandamos el Evangelio. Cristo está pronto a venir. ¿Y qué le vamos a decir a Dios si nosotros no hemos hablado a almas? Ahí hay gente afuera, hermanos, que necesita saber de Dios. Hay necesidades grandes en los hogares. Hagámoslo, hermano. Hermano, con todo suyo. Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bien, hermano. Estamos contentos con el nuevo maestro, ¿no? Amén. Gracias, hermano Mauricio. De verdad es que es una belleza ver cómo el Señor va desarrollando a los hombres. Y al igual que Esteban, Mauricio ha tenido que pagar el precio. ¿Por qué ha pagado el precio, hermano? Porque tuvo que dejar su vida de placer, ¿verdad? Según he oído referencias de él, de que el pastor lo visitaba y él ahora siente en su corazón hacer lo mismo. Y la experiencia, hermanos, necesitamos para poder seguir en el Evangelio y copiar las cosas buenas. Y Dios bendiga a hermano Mauricio, ¿verdad? Por ese sentir, se ha convertido al Señor de pies a cabeza. Y el Señor lo va a bendecir más todavía, porque el Señor necesita instrumentos, hermanos, que nos dediquemos al Señor. Amén. Y Él ve la intención del corazón. ¿Sabe por qué el Señor muchas veces no hace cosas con nosotros, hermano? Porque Él mira de que nosotros no estamos interesados. Cuando alguien no está interesado en algo, hermano, Dios, por más que quiera, Él busca a quien está interesado en Él. ¿Sabe que Dios nota cuando nosotros estamos enamorados de Él? Él lo sabe, si nosotros estamos realmente enamorados de Él. Amén. Hay veces somos pura impresión con Dios. Ay, papito, ay, ay. Y Dios sabe lo que es en la profundidad del corazón. Yo tuve un pastor que nos hacía tirarle besos al Señor. Y yo no lo sentía raro. Porque ese beso, imagínate, ando en pecado y tirándole besos al Señor. ¿Tú crees que convenzo a Dios con el besito? Nosotros no convencemos a Dios. Él sabe, mi hermano, voy a decir esto para terminar. Él sabe, Dios sabe si nosotros estamos interesados en las almas. Él sabe. ¿Sabe lo que le dijo el Señor a Pedro? Cuando le dijo Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Le dijo de nuevo, Pedro, ¿tú me amas? Tú lo sabes, Señor, que yo te amo. ¿Y por qué le hace la pregunta la tercera vez? Porque él sabía que en el fondo del corazón de Pedro sí había una raíz, había una semilla sembrada en él. Y esa semilla iba a germinar. Y lo hace reflexionar y le dice, ve y apacienta mis ovejas. ¿Sabe cuándo nosotros amamos verdaderamente a Dios? Cuando buscamos a las ovejas perdidas de Israel, del cielo. Mucha gente está en pecado y no sabe que está en pecado, porque no conocen lo que es el pecado. Pero cuando nosotros nos acercamos a ellos, ellos abren sus ojos y comienzan a ver realmente que están en pecado. Bien, hermanos, hoy nos retó el Señor a todos. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nos está retando y el trabajo está afuera, detrás de las puertas. Hay que organizarnos, hay que trabajar, hay que hacer los trabajos y el objetivo de nosotros es, hermanos, preparar. Bueno, yo siento que el Señor me ha traído a esta iglesia para colaborar con nuestro pastor, preparar gente. Hoy le tengo un proyecto al pastor presentarles. Tengo 2 libros aquí de discipulado. Casualmente la clase de hoy va por ahí. Porque hay 4 o 5 hermanos que se han convertido al Señor, incluyendo al varón, los 2 varones que están aquí. No se han bautizado ustedes 2, ¿right? Tú reconciliaste. ¿Y el varón? Tú todavía no te has bautizado. Ok. Estos libros yo se los voy a presentar al pastor hoy, porque tengo un plan de trabajo para los recién convertidos, de darles por lo menos 6 semanas de clases, que aprendan el ABC del Evangelio, para prepararse, porque ellos necesitan el ABC. El ABC es el que usted sabe: saber orar, leer las escrituras, comenzar a diezmar, a honrar al Señor con sus diezmos, lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que es el bautismo en agua, los primeros pasos.
y esto voy a presentárselo al pastor hoy. Amén. Lo siguiente es, tengo en mi mano la información, ya la tengo desde hace 3 semanas, y después voy a dar el anuncio para todos los maestros, porque quiero seguir equipando a los maestros. Hay una convención para el día 31 de mayo, en Mahanaim, el 30 de mayo, perdón, un sábado. El valor va a ser de $60, pero es un dinero bien invertido, y el material van a haber 2 conferencias para las diferentes edades. Que el mismo Dios estableció. Amén. Ese es un punto de vista. ¿Alguien que quiera aportar más? Como dije, esta clase es de inclusión. Todos vamos a participar. No solamente yo, sino todos. Para que se vuelva dinámica, para que aprendamos, hermana Carla. También morir por Cristo es que nosotros hemos muerto al pecado por vivir en Cristo. Entonces allí se puede también acomodar. Morir por Cristo, morir en el pecado, pero vivir. Amén. ¿Alguna otra opinión? Vivir para Cristo. Por Cristo. No es para Cristo, es vivir y morir por Cristo. Sí, vivir es que tenemos que morir también a la misma vez a lo viejo, en donde nosotros nos regocijaremos entre medio de la prueba. Tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban, nosotros si no estamos verdaderamente en el Espíritu, se nos va a hacer difícil vivir una vida para Cristo. Amén. Y justamente sobre Esteban es que vamos a hablar esta mañana, hermana. Bueno, que vivir y morir por Cristo. Yo me acuerdo del apóstol Pablo cuando dijo que vivir para él era ganancia. Vivir, que si viviera para Cristo y si moriera ganancia. Y yo no me puedo comparar ni muchísimo con el apóstol Pablo, pero eso le sucedió a él. Él vivió para Cristo y murió por Cristo, dio la vida por Cristo. Así también nosotros cuando yo conocí a Jesús, yo estaba muerta en mis delitos y pecados, pero Cristo me dio vida. En esta mañana tenemos una clase muy hermosa. El título yo no estoy acostumbrado a utilizar esto porque yo siempre uso solo el libro, pero para que ustedes vean, el tema de la clase de hoy es vivir y morir por Cristo. Y si yo le pregunto a la hermana Yesenia, ¿qué es vivir y morir por Cristo? Esta clase va a ser, vamos a involucrarnos todos, no vamos a estar solamente escuchando al maestro, porque si no, ya en 10 minutos tiro todas las balas y nos vamos a quedar todos mudos. Pero vamos a involucrarlos todos. ¿Qué es vivir y morir por Cristo? Hermano Guillermo, para usted, ¿qué es vivir y morir por Cristo? Vivir, usted sabe que vivir en Cristo es nosotros estamos viviendo en Cristo, y afuera el mundo está viviendo pero sin Cristo. Entonces como dice un himno, el himnólogo, sea que vivamos o que muramos somos del Señor. O sea, si la muerte nos sorprende, somos de Cristo porque vivimos en Cristo. Pero si la muerte sorprende a un inconverso, no muere para Cristo. Entonces, qué bonita esperanza tenemos los hijos de Dios, los cristianos, que vivimos y sabemos que si la muerte nos sorprende o el rapto viene, morimos para Cristo. En cambio, el mundo no tiene esa dicha, no tiene esa bendición que nosotros tenemos. Si la muerte nos sorprende o el rapto de la iglesia, lamentablemente hay un lugar. Eso pasaba en la iglesia primitiva y sigue pasando en la actualidad. Hermano Marlon, usted. No, y aunque Esteban no perteneció a uno de los 12 discípulos del Señor, el Señor levantó una generación después de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, una generación con convicción, porque para vivir y morir por Cristo, hermanos, se necesita convicción. Entonces, esta generación que somos nosotros, vivimos apasionados por los ejemplos que vivieron los contemporáneos. Esa gente pagó el precio por vivir el Evangelio del Señor, porque en esos tiempos hubo persecución, hermano, el servirle a Dios, el servirle al Señor Jesús.
En pocas palabras, el Señor levanta una generación con convicción. Y el hombre que tiene convicción hasta la muerte. Hay gente que muere por su partido político, muere por sus convicciones en sus países, por incluso se van hasta la ¿cómo que se llama eso? Cuando se van en ayuno y dice, vamos a una huelga de hambre, dice, por sus principios. ¿Qué conti más nosotros, que es por nuestra salvación, hermano? Por los principios cristianos que nosotros hemos creído en el Señor. Entonces, los ideales de nosotros tienen que estar bien convincentes de que nosotros, aunque, hermanos, muramos, nos quiten la vida, no renegaremos del Señor. Y la pregunta del millón es, ¿esos ideales han cambiado para la iglesia? No, siguen siendo los mismos, ¿verdad? Siguen siendo los mismos. Pero muchas veces hay pocos Esteban ahora. Laqueamos hoy. Sí, bendito Dios. Vamos, la verdad central de esta clase es algo muy precioso. Y ahora, si muero en Cristo, pero de que si estemos dispuestos a morir por Cristo, ¿verdad? Amén. No, porque vienen, bueno, como el pastor Esteban, eso te lo va a dar en la clase ahora. Sí, Esteban, y este hombre murió por Cristo porque cuando una persona, muchos aquí quizás fueron al ejército, cuando se enlistan en las filas del ejército, están dispuestos a cumplir con una orden que les va a dar el jefe, luchan por un ideal. Esto es lo mismo que nosotros los creyentes. Esteban estaba convencido que la causa de Jesucristo, el llevar el evangelio a todas partes, estaba convencido que esa era la cura de todo el mundo. Este hombre tuvo visión y su meta, su ideal era llegar a un sitio, a un lugar donde él se propuso, no importaba las consecuencias que pasaran en el camino, pero él tenía que llegar a ese objetivo y no importando aún por su propia vida, a costa de su propia vida, él debía de cumplir esa misión. Por eso es vivir y morir por Cristo. Exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros en la actualidad, porque como dije antes, cuando alguien se enlista en las filas del ejército, va tras un ideal. Si lo mandan a una guerra, esa guerra por algún motivo se está peleando y el objetivo es ganarla. Hay muchas bajas durante la guerra, pero no uno, muchos van a llegar vivos a cumplir, a obtener la victoria, pero durante ese proceso algunos van a fallecer, van a quedar en el camino. Me llama la atención y yo quisiera que todos nos enfocáramos en esto y esta mañana nos vayamos convencidos de lo que hemos aprendido. Dice, el cristiano debe proclamar el evangelio a cualquier precio. Una de las cosas que más me apasiona a mí y que me llena, siento que me llena, es ver cuando las almas aceptan a Jesucristo. Salvar almas, porque eso es uno de los primeros requisitos que nosotros como creyentes estamos obligados, no si queremos, estamos obligados a cumplir, y muchas veces nosotros esto es lo primero que pasamos por alto. Hay tantas cosas que nosotros hacemos primero y esto lo dejamos por último, cuando deberíamos de ser el estandarte, lo primordial de la iglesia primitiva era expandir el evangelio, y por ello nosotros hemos alcanzado, y si nosotros no seguimos el legado, esto se va a estancar. Correcto. Entonces la verdad central es esa. El versículo clave, vamos a dejarle a la hermano Elías que nos lo lea, es Hechos 6:8. Dice, y Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lo leo otra vez. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amén. Esteban, lleno de gracia y poder, hacía... ¿Poder de qué? Bueno, lo que pasa es que para hacer un trabajo eficiente, para poder vivir y morir por Cristo, solos no podemos. Hay que reconocer primeramente